Capítulo 41. Fuerza de transformación de la bestia. Angie se dio la vuelta de inmediato. En sus ojos había una mirada de pavor. Esos. Corrió hacia el lobo de sangre y el hombre que estaban a unos 100 pies de distancia de su posición. Pero inmediatamente salió corriendo. El lobo de sangre ya había levantado sus patas y ya estaba cortando sus garras hacia el cuerpo del hombre. A pesar de que la velocidad de Angie era excelente, solo podía cubrir unos 40 pies en un segundo, lo que significaba que le tomaría cerca de 3 segundos cruzar 100 pies, pero el lobo de sangre solo necesitó un segundo para que su ataque hiciera contacto con el hombre. Gustav, que estaba más cerca del lado de Angie, finalmente se movió. Si daña incluso a uno de ellos, significa que fallará en la búsqueda, dijo Gustav internamente. Express no sido activado, menos 20p, comillas FUU. Gustav aspiró aire en sus pulmones mientras se agachaba ligeramente. Toda la escena se había vuelto en silencio nuevamente, incluso con la gran velocidad de Angie. Su movimiento era como una tortuga para Gustav en este momento. Las garras del lobo de sangre descendían lentamente sobre la cabeza del hombre y estaban a solo unos centímetros de hacer contacto. La gente del barrio tenía la boca abierta de miedo mientras sus labios circulaban lentamente, demostrando que hablaban pero en cámara lenta. Esos. Gustav corrió hacia el Blood Wolf. Habrían ido a detener la batalla si fuera posible, pero sabían lo terca que era su hija cuando se trataba de este tipo de situación. Intentar algo así ahora podría incluso hacer que la mataran, por lo que siguieron llamando a la policía para que llegara lo más rápido posible. La batalla se prolongó durante unos 5 minutos y Gustav notó que el mestizo se volvía cada vez más feroz mientras que Angie se volvía cada vez más lenta. Se le debe estar acabando la energía. Gustav se dio cuenta de esto y estaba a punto de intervenir cuando el gran lobo de sangre de repente saltó varios metros sobre el cuerpo de Angie y aterrizó frente a un hombre que observaba al margen. La acción repentina sorprendió a Angie, ya que no esperaba que el lobo de sangre saltara sobre su cabeza. El hombre que sostenía un gran tubo de metal se cagó de miedo cuando el lobo aterrizó frente a él. Ni siquiera podía blandir el arma que sostenía. Pasó por el lado de Angie y llegó al lado izquierdo del lobo cuyas garras ya estaban cerca del cuello del hombre. Gustav era como un enano ante Blood Wolf. Lanzó un golpe feroz hacia su costado. ¡Bam! Su puño hizo contacto con el área de la costilla izquierda del lobo de sangre. El lobo gimió de dolor cuando la fuerza levantó todo el peso de su cuerpo y lo lanzó hacia el edificio 3 metros hacia un lado. Estallido. Se estrelló fuertemente contra la pared. Angie, que corría hacia Blood Wolf con toda la velocidad que podía reunir, solo vio una silueta pasar a su lado, causando que una pequeña brisa levantara su cabello. Antes de que supiera lo que estaba pasando, sonó una fuerte colisión y el Blood Wolf fue enviado a estrellarse contra el edificio por el lado derecho. Detuvo su movimiento con desconcierto y miró fijamente a la persona responsable del incidente. Comillas. Gustav exclamó con una mirada de asombro mientras lo miraba de pie con el brazo derecho extendido. El hombre que pensó que su muerte era segura solo vio a Gustav aparecer frente a él como un fantasma. Sus ojos todavía estaban muy abiertos en estado de shock. ¿No es ese nuestro nuevo vecino? Sí, el que asiste a la academia Chelombo es un mestizo como Angie-chan, pero parece más fuerte. Los vecinos de la zona quedaron gratamente sorprendidos, no solo por la revelación, sino por el hecho de que un solo ataque podría hacer volar al lobo de sangre. El peso del lobo provocó grietas en la pared. Se puso de pie con una mirada de dolor y angustia mientras miraba a Gustav. Sprint ha sido desactivado. Gustav desactivó el sprint inmediatamente después de dar el golpe. No quería agotar su energía por completo, ya que aún podría necesitarla para emergencias que pudieran surgir. Solo estaba siendo cauteloso. Así que solo se lastimó levemente a pesar de que la fuerza de mi golpe se multiplicó por 2, analizó Gustav mientras miraba al lobo de sangre. Sintió que su puño no penetró lo suficientemente profundo. Era como si hubiera una fuerza elástica en el cuerpo del Blood Wolf que absorbía una parte de la fuerza. El lobo se lanzó hacia Gustav con una mirada enloquecida, acuchillándolo con rabia. Los vecinos ya habían comenzado a tener esperanza después de ver que otro mestizo estaba aquí, pero la siguiente acción de Gustav los sorprendió. Dio media vuelta y huyó. Comillas. ¿Por qué está huyendo? Esta era la pregunta en la mente de todos. Comillas. Angie, quédate aquí con todos, Gustav gritó mientras corría hacia el final de la calle con el lobo persiguiéndolo. Angie ni siquiera podría seguirlos si quisiera porque no solo su velocidad era rápida, sino que su resistencia también se estaba agotando. Aunque estaba preocupada por Gustav. La velocidad normal de Gustav era más rápida que la del Blood Wolf, por lo que pudo conducirlo más allá de la calle repetidamente. Gustav ya había traído su agro, por lo que aún no estaba listo para abandonar la persecución. También, a veces, Gustav disminuía la velocidad para que el lobo de sangre pensara que lo estaba alcanzando, solo para que él volviera a acelerar. Este juego de etiqueta continuó hasta que abandonaron el área residencial y comenzaron a atravesar el bosque ralo detrás. Silbidos huevos. Pasaron corriendo junto a varios árboles a un lado.
Avanzaron más hacia donde los árboles comenzaban a aumentar en número. Después de unos segundos más, Gustav de repente dejó de correr. SHHSSSHH. Debido a la pausa repentina, Gustav se deslizó unos centímetros hacia adelante, pero lo usó para darse la vuelta. El lobo de sangre también hizo una pausa. En su mente, se preguntó por qué su presa dejaría de correr de repente. Tenía una mirada de alegría ya que sentía que Gustav probablemente estaba cansado de escapar y había decidido aceptar su muerte. El Blood Wolf se humedeció los labios mientras se movía lentamente hacia Gustav. De repente vio a Gustav sonriéndole, lo que la desconcertó. «Finalmente puedo probar esto, gracias por ser mi primer sujeto de prueba», dijo Gustav con una amplia sonrisa en su rostro. El lobo de sangre no podía entender lo que decía Gustav, pero sus sentidos le decían que esta persona al frente era peligrosa, pero mirando a Gustav de pies a cabeza, solo podía verlo como una persona de aspecto débil hasta que escuchó a Gustav murmurar algo. Linaje de transformación de bestias justo ante sus propios ojos, el lobo de sangre vio que el cuerpo de Gustav comenzaba a expandirse, se ha activado la transformación parcial de toro mutado. Gustav vio aparecer la notificación en su línea de visión cuando sus músculos se tensaron al rasgar su suéter. Su espalda se ensanchó cuando su piel comenzó a ponerse roja y dos cuernos alargados crecieron a los lados de su cráneo. Solo tomó unos 3 segundos antes de que se transformara por completo. Ahora estaba cerca de los 2 metros de altura. Su suéter se había expandido hasta el punto de que algunas partes se habían desgarrado. Músculos abultados. Pecho ancho como el de un gorila. Colmillos de 7 pulgadas. 2 cuernos. Gustav parecía extremadamente intimidante en este momento a pesar de que no era tan alto como el lobo de sangre. El lobo de sangre lo miró con una mirada cautelosa, pero al mismo tiempo, no estaba listo para retroceder. Había querido combinar esto con mi fuerza actual y ver qué tan fuerte me volvería. «Eres el sujeto de prueba perfecto», dijo Gustav con voz espesa mientras caminaba hacia adelante. Gustav sabía que sin el uso de sprint o cualquier habilidad relacionada con la velocidad sería casi imposible derrotar al Blood Wolf, por lo que decidió en llevarlo a un lugar vacío para finalmente poder probar la bestia transformación Bloodline lejos de los ojos de otros. Además, si seguía usando sprint, su energía se gastaría en 4 segundos. Comillas solo el lobo de sangre dio con desgana, la mirada arrogante en los ojos de Gustav lo había enojado. «Esos». Ambos corrieron uno hacia el otro. Gustav podía sentir el aumento de su fuerza y su velocidad y lo estaba disfrutando. Saltó 4 metros en el aire y lanzó su puño mientras descendía. El lobo de sangre reaccionó moviendo sus patas hacia arriba para encontrar el golpe de Gustav. Gustav torció su cuerpo de lado en el aire, esquivando las garras del lobo de sangre mientras su puño descendía sobre su cabeza. ¡Bam! Todo el cuerpo del lobo de sangre se estrelló contra el suelo. El puño de Gustav todavía descansaba sobre su cabeza después de descender, clavando su mandíbula en el suelo. El lobo de sangre gruñó de dolor mientras la sangre goteaba por su rostro desde la parte superior de su cabeza. Se sentía mareado después de que Gustav se golpeara la cabeza. Gustav tiró de la cabeza del lobo de sangre y levantó su cuerpo del suelo. Comillas Gustav gimió mientras cargaba todo el peso corporal del lobo de sangre que pesaba más de 7000 kilogramos. Gustav arrojó su cuerpo hacia un pequeño árbol en el lado derecho. Estallido. El cuerpo del lobo de sangre se estrelló contra el árbol y lo partió por la mitad. Capítulo 42. Llegada de la policía. ¡Bam! El peso del lobo de sangre hizo que el árbol se derrumbara. Gustav atacó deliberadamente su cabeza primero porque sabía que la elasticidad de su piel haría más difícil derrotar rápidamente a la criatura mestiza. Gustav corrió hacia el lobo de sangre de nuevo. Los ojos de los lobos de sangre todavía estaban mareados por los ataques, pero se levantaron rápidamente antes de que llegara el próximo ataque de Gustav. Comillas solo oyó de nuevo mientras se precipitaba hacia Gustav. Barra oblicua. Barra oblicua. El lobo de sangre lanzó varios cortes consecutivos hacia Gustav. Gustav pudo esquivarlos con facilidad, pero el lobo parecía estar protegiendo su cabeza contra Gustav para que no tuviera la oportunidad de atacarlo nuevamente. Gustav tuvo que conformarse con atacar su cuerpo por el momento. ¡Bam! ¡Bam! Gustav abofeteó la pata derecha del lobo de sangre a su izquierda causando que se abriera el brazo. Su pecho derecho se abrió por una fracción de segundo. Gustav no perdió tiempo en enviar su palma hacia su pecho después de crear una abertura. Golpe de palma activado. ¡Bam! La palma de Gustav se estrelló contra el pecho del lobo de sangre causando que se derrumbara mientras salía volando 3 metros hacia atrás. ¡Bam! Se estrelló contra otro árbol y el tallo se hizo añicos. Gustav solo tenía 3 dedos debido a la transformación, pero fue suficiente para vencer al lobo de sangre. Gustav saltó de nuevo. Su cuerpo viajó en el aire hacia la posición del toro mientras su pie derecho pisaba fuerte. ¡Bam!
Se formó una pequeña nube de polvo cuando la cabeza del lobo de sangre fue pisoteada varias pulgadas en el suelo con sangre saliendo de su rostro en todas direcciones. Gustav levantó su pie empapado en sangre de la cabeza del lobo que tenía la cara aplastada. Gustav lo miró fijamente durante un rato. Eso debería haberlo hecho, pensó internamente. Sorprendentemente, el lobo de sangre saltó de repente y corrió en la dirección opuesta. Su velocidad fue tan rápida que sorprendió incluso a Gustav. ¿No se supone que debe estar muerto? Gustav se preguntó mientras lo perseguía por detrás. La cara del lobo de sangre que inicialmente estaba ensangrentada comenzó a volver a la normalidad a medida que la sangre se manchaba por todas partes y se retraía hacia las heridas. Se estaba curando a un ritmo visible. El área del pecho izquierdo que se derrumbó debido al golpe de la palma de Gustav había recuperado su apariencia inicial. Gustav lo estaba alcanzando, pero se había dado cuenta de que el lobo de sangre se estaba regenerando. Puede regenerarse, se sorprendió ya que no tenía información alguna sobre los mestizos. No puedo dejar que se escape. ¿Y si afecta mi búsqueda? Gustav aumentó su velocidad de carrera mientras activaba la carrera. DAS ha sido activado, silbido. El aumento de velocidad de Gustav hizo que llegara frente al lobo de sangre en unos segundos, pero justo cuando quería atacarlo de nuevo, el lobo de sangre aulló una vez más. Solo sus ojos cambiaron de rojo oscuro a carmesí y comenzaron a brillar muy intensamente. La oscuridad aumentó aún más su ferocidad. Su pelaje cambió de marrón a rojo. La criatura parecía intimidante, pero Gustav no podía sentir ninguna amenaza por parte de ella, incluso con su transformación. No quería desperdiciar a Das, al que solo le quedaban unos 8 segundos, así que rápidamente se movió hacia adelante y lanzó su puño hacia su pecho. ¡Bam! La primera colisión hizo que Gustav comprendiera qué cambio provocó la transformación del lobo de sangre en su cuerpo. Era como si estuviera golpeando acero, pero Gustav no se detuvo porque en este momento todavía era mucho más rápido y más fuerte que Bloodwolf y con su aumento de velocidad, sus golpes tenían más peso que antes. ¡Bam! 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 Gustav no aguantó ni un segundo mientras sus golpes lanzaban al lobo de sangre como una muñeca de trapo. Pecho, cara, abdomen, costilla izquierda, costilla derecha, etc. El puño de Gustav bailó alrededor del cuerpo del lobo de sangre. Un segundo, justo cuando Das llegó a un segundo, Gustav vertió fuerza en su brazo izquierdo y lo balanceó con toda su fuerza. Estallido. Su puño se estrelló fuertemente contra la cara del lobo de sangre causando que sus colmillos se rompieran en dos cuando fue enviado volando hacia atrás. Se escuchó un sonido de crujido de cráneo cuando la sangre salió a chorro de un pequeño agujero en su cabeza. ¡Bam! Su cuerpo volvió a colapsar en el suelo, pero esta vez Gustav no quería dejarse engañar por él otra vez. Corrió hacia su cuerpo en el suelo. Estallido. 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 Sonidos de colisión resonaron en la oscuridad de la noche. De vuelta en el vecindario, la policía había llegado y Angie los estaba guiando hacia la dirección del bosque ralo detrás de la zona residencial. Había llegado una ambulancia y las personas que vivían dentro de ese apartamento habían sido trasladadas de urgencia al hospital. Un matrimonio que se quedó en ese apartamento. Ambos tenían sus extremidades y partes de su cuerpo mordidas por el lobo de sangre, pero aún estaban vivos. Esto se debió a que eran mestizos, pero era obvio que estaban en el lado débil. Solo sobrevivieron porque los mestizos fueron lo suficientemente tenaces como para mantenerse con vida durante periodos más largos a menos que les arrancaran la cabeza. Normalmente, solo se les daría una píldora curativa para ayudar a que sus extremidades vuelvan a crecer, pero debido a la llegada tardía del Departamento de Salud, ya habían perdido demasiada sangre y energía, por lo que primero fue necesario implementar algunos procedimientos de salud antes de que pudieran darles la píldora. Por suerte nadie perdió la vida. La reunión de todos fuera del apartamento fue lo que llamó la atención del lobo de sangre y provocó que saliera. Los policías estaban vestidos con algunos trajes negros que parecían blindados, y llevaban consigo algunas armas de aspecto tecnológico. El traje tenía líneas azules por todo el cuerpo que brillaban en la oscuridad de la noche mientras atravesaban hacia la escasa región del bosque. Tenían un casco de ciencia ficción que cubría sus cabezas. Esa persona ya debe estar muerta, jefe, ¿por qué nos molestamos en hacer esto? Y él se llevó al mestizo. No hay forma de que lo encontremos. Uno de los policías masculinos expresó comillas no está muerto. Es un mestizo, así que estoy seguro de que no puede morir fácilmente, expresó Angie con una mirada insatisfecha mientras miraba a los policías masculinos con un marco delgado. No importa si es un mestizo. Ese es un mestizo de nivel 2. Solo un mestizo de nivel 3 Zulu puede derrotarlo. ¿Es un paso 4? Según tu descripción, es solo un niño más o menos de tu edad. Definitivamente es. Antes de que el hombre pudiera completar su declaración, el policía del frente interrumpió.
Puedo sentir a una persona más adelante, aproximadamente a las 10 en punto a 78 metros de distancia, era una voz femenina. Los demás tenían miradas de desconcierto porque no la escucharon decir animal, la escucharon decir persona. En este punto, ya estaban atravesando el bosque de árboles dispersos. Tiene que ser Gustav, rezó Angie para sus adentros porque comenzaba a asustarse después de escuchar la declaración del policía. Ya podía decir que Gustav era un Zulu clasificado, lo que la sorprendió mucho, pero no pensó que sería el paso 3. Comillas, el sujeto se acerca. Repito, el sujeto se acerca. La mujer al frente era la que tenía el escáner, leyendo el entorno a su alrededor. Después de unos minutos más de correr, pudieron ver una silueta que venía hacia ellos más adelante. En unos segundos más finalmente pudieron ver claramente la figura de la persona que resultó ser un adolescente con cabello rubio sucio y suéter azul roto manchado de sangre. Comillas, Gustav Angie gritó mientras corría con una cara llena de sonrisas. Los policías querían detenerla al principio ya que se suponía que debían inspeccionarlo primero, pero ya era demasiado rápida para ellos. Llegó antes que Gustav y lo encerró en un fuerte abrazo. Los ojos de Gustav se abrieron como platos al recibir un abrazo del sexo opuesto, por primera vez en su vida. Sus brazos estaban envueltos alrededor de su espalda y su pecho presionado con fuerza contra el del con su rostro a solo unos centímetros de distancia del costado de su cuello. El calor y la fragancia de su cuerpo no se parecían en nada a lo que había sentido antes. Estaba enviando tanta electricidad a su cerebro que se olvidó de devolver el abrazo y por ese breve momento su mente se desconectó del mundo. Oye, ¿estás bien? Angie retrocedió y sostuvo sus hombros mientras cuestionaba con una mirada de preocupación. Gustav finalmente salió de su ensoñación y asintió levemente. Oye chico, ¿cómo es que sigues vivo? El mismo hombre que hablaba antes interrogó, pero justo cuando lo hacía recibió un puñetazo de uno de los policías de enfrente. Sé cortés, se escuchó otra voz femenina mientras uno de ellos caminaba hacia adelante mientras se quitaba el casco de la cabeza. Un hermoso rostro femenino fue revelado. Jefe, ¿por qué me golpeaste? El hombre gruñó de dolor mientras sostenía su pecho. Cállate, dijo mientras caminaba hacia Gustav y Angie. Comillas, ¿estás bien? Ella cuestionó. Gustav miró a la hermosa mujer que lucía cabello rojo con mechones blancos. Estoy bien, respondió. Comillas, ¿no estás herido en ninguna parte? ¿O tenemos que llamar al médico? Ya cuestionó de nuevo. Dije que estoy bien, respondió Gustav con una mirada ligeramente enojada. Bien, ¿a dónde escapó el mestizo? Dinos la dirección para que podamos ir tras él, exigió. Sintieron que los mestizos debían haber huido después de sentir que se acercaban, ya que los mestizos tenían buenos sentidos. Comillas, escapado, cuestionó Gustavo. Sí, ¿en qué dirección escapó? Ya repitió su pregunta. Comillas, no escapó, lo maté. Gustav respondió con una expresión distante. Silencio. Todos lo miraron con expresiones de incredulidad como si acabara de decir tonterías. Oye chico, ¿estás teniendo algún tipo de mal funcionamiento cerebral o algo así? Estás perdiendo el tiempo. ¿En qué dirección se dirigió? El mismo hombre volvió a gritar desde el fondo. Comillas, te acabo de decir que lo maté. Gustavo habló mientras sacaba el botón de almacenamiento en su bolsillo. Tocar. Lo tocó 2 veces y también tocó una parte de la proyección holográfica que apareció sobre él. Gustó. El cuerpo maltrecho del lobo de sangre apareció con un destello de luz azul. Comillas, que todos miraron el cuerpo del lobo de sangre con una mirada de desconcierto. Capítulo 43. Encanto logrado. Gusto. El cuerpo maltrecho del lobo de sangre apareció con un destello de luz azul. Comillas, que todos miraron el cuerpo del lobo de sangre con miradas de desconcierto. La cabeza del lobo de sangre solo colgaba de su cuello por un pequeño tejido rojo parecido a un hilo. Se podían ver agujeros del tamaño de un puño en todo su cuerpo y aún goteaba sangre fresca de ellos. Su cara estaba extremadamente hundida. Era obvio que el lobo de sangre había recibido una gran paliza antes de su muerte. Todos todavía miraban a Gustav con sorpresa. Debe ser un Zulu de nivel 3 o tal vez un nivel 4. Habían llegado a esta conclusión después de ver el cuerpo del lobo de sangre. El policía que estaba hablando de antemano se quedó en silencio después de ver la prueba aparecer ante ellos. Cada rango tenía 4 pasos y esos pasos deben pasarse antes de avanzar al siguiente rango. En este momento, Gustav era un Zulu de nivel 1, pero estos policías lo habían confundido con un nivel 3. Esto realmente los sorprendió porque sintieron que solo los niños con bloodlines de alto grado podrían alcanzar el paso 4 tan rápido y esta parte de la ciudad era más rural. Era imposible encontrar un mestizo con un linaje de muy alto grado aquí. Angie solo tenía grados centígrados en toda el área. La razón por la que pudo ir contra el lobo de sangre a pesar de que aún no estaba en el rango Zulu se debió a que su habilidad de línea de sangre estaba relacionada con la velocidad. Cuando Angie nació, tenía un cuerno, pero luego le creció otro y cuando eso sucedió, se volvió más rápida. Ni siquiera era Zulu clasificada como mestiza, pero su velocidad era cercana a la de Gustav.
Ese dispositivo en su mano, la mujer que sucedió al líder notó el botón de almacenamiento. Comillas, ¿asistes a la Academia Chelon?, inquirió la mujer. Sí, ¿algún problema con eso?, Gustav respondió mientras volvía a colocar el cuerpo del lobo en su dispositivo de almacenamiento con una leve burla escapando de su boca. Eso tiene sentido ahora, pensó internamente. La Academia Chelon siempre ha sido conocida por ser la mejor en la crianza de sangre mixta y también por tener personas de alto grado. Si fuera otra escuela dentro de la ciudad, todavía estaría incrédula, pero se decía que la Academia Chelon tenía los mejores estudiantes con potencial. No tenía idea de que Gustav era solo un grado más en este momento. Los otros oficiales también pensaron que tenía sentido. Soy la oficial Betty y estos son mis subordinados. La mujer finalmente se presentó y extendió la mano para estrechar a Gustav. Gustav le devolvió el apretón de manos y se volvió hacia un lado para irse. Vamos, Angie, dijo mientras caminaba hacia adelante. Por favor, espera, ¿te gustaría darnos el cadáver del lobo de sangre para que lo inspeccionemos?, preguntó la oficial Betty. Comillas, no, Gustav respondió sin mirar atrás. Angie lo siguió a su lado y miraba de vez en cuando a un lado de su cara. Podía sentir que a Gustav no le gustaba estar rodeado de gente y eso la molestaba, pero no quería entrometerse, así que decidió no preguntar por ahora. «¡Qué bastardo tan arrogante! Así son todos», dijo uno de los hombres desde un lado mientras observaba a Gustav irse con Angie. Esto les hizo creer aún más que Gustav era realmente un estudiante de la Academia Chelon, ya que se ha dicho que es una escuela a la que asisten mocosos arrogantes. Bueno, no podemos hacer nada al respecto, él mismo lo mató, dijo la oficial Betty. Ojalá fuera tan poderoso sin tener que usar estas herramientas, suspiró uno de los hombres con insatisfacción y adoración mientras miraba a Gustav que se marchaba. Comillas, ¿qué está pasando con estas criaturas hoy en día, jefe? Me pregunto cómo siguen entrando, habló el hombre de cuerpo delgado. Nadie lo sabe. El cuartel general no nos enviará más tropas para trabajar y realizar una investigación adecuada, ya que este lugar está en el lado más local. Además, esto debería ser obra de la MBO, pero esos bastardos no se molestarán apareciendo por cosas como esta. La agente Betty sacó un cigarrillo y lo encendió mientras hablaba. Soplo. Su mirada de frustración se calmó un poco cuando expulsó una pequeña nube de humo de su boca y fosas nasales. Jefe, todavía estamos de servicio, le recordó uno de los hombres. Cállate, dijo y tiró el cigarrillo al suelo. Todavía tenemos que escribir un informe, así que Sam, Brian y Mika van a preguntar a los vecinos sobre el incidente. Freddy y Ryan, exploren esta área. La oficial Betty dio ese conjunto de instrucciones y comenzó a caminar en la dirección de Gustav Young y la fuerza policial era diferente de la MBO. Tenían funciones diferentes. MBO se ocupó de todo lo relacionado con la línea de sangre, mientras que la fuerza policial estaba equipada para tratar con delitos normales. Lo que pasó en este barrio se suponía que lo iba a tratar la MBO, pero el barrio no pensó en llamar a la MBO porque sería una pérdida de tiempo. El MBO detestaba esta parte de la ciudad y cuando se trataba de monstruos débiles como un mestizo de nivel 2, lo ignoraban sintiendo que estaba debajo de ellos molestarse con criaturas tan débiles. La mayoría de los oficiales de la fuerza policial eran mestizos de bajo rango. Muchos de ellos no superaron el rango Zulu, incluido el grupo que llegó aquí. Algunos de ellos ni siquiera llegaron a canalizar su línea de sangre más allá del tercer punto, pero su equipo y brazos tecnológicos lo compensaron. Aún así, la fuerza policial se consideraba baja debido a este factor y la mayoría de los mestizos fracasados tienden a intentarlo en lugar de intentar unirse a la MBO. Gustav y Young discutieron el incidente en el camino de regreso al vecindario y Gustav se dio cuenta de que no era la primera vez que esto sucedía. Ha estado sucediendo desde hace un tiempo. Ocasionalmente, los mestizos encontraban una manera de cruzar la frontera y esta parte de la ciudad siempre sufría por eso. Incluso agregó que los residentes de esta área habían perdido la vida en incidentes de este tipo en el pasado. Esto hizo que Gustav se preguntara cómo había sucedido tal situación, pero el público en general lo desconocía. Nunca fue transmitido por ningún canal de noticias, ni fue visto en ninguna plataforma de medios. Comillas, ¿no se quejaron con las autoridades? ¿Cómo se escondieron esas situaciones debajo de las alfombras? Gustav no podía entender cómo y por qué no se había rectificado la situación. Angie le explicó que la situación solo ocurrió ocasionalmente y dado que los mestizos nunca se infiltraban más allá de los límites de la ciudad, el gobierno estaba de acuerdo, aunque una o dos personas murieran, no era un gran problema para ellos. Gustav siempre había sabido que la sociedad era una mierda, por lo que no estaba demasiado sorprendido por esto. Más tarde llegaron al barrio y todo volvió a ser un caos después de que los vecinos vieran que Gustav estaba bien. En este momento, hasta 50 personas dentro del vecindario se habían reunido alrededor de su edificio. La gente comenzó a agradecer a Gustav por alejar al lobo de sangre. El hombre cuya vida salvó Gustav lloraba agradeciendo a Gustav.
Gustav era nuevo en este tipo de situaciones por lo que no sabía cómo responder. Él solo sonrió y asintió con la cabeza. Muchos otros jóvenes de su edad lo rodearon y lo alabaron con reverencia. El anfitrión ha logrado el encanto. Gustav finalmente vio una notificación que había estado esperando durante los últimos 2 meses aparecer en su línea de visión. No podía expresar cómo se sentía en ese momento, pero no era un mal presentimiento de ninguna manera. Fue hasta alrededor de las 10 de la noche antes de que las cosas se calmaran. Capítulo 44. Planes de recolección. Más tarde, el vecindario descubrió que Gustav mató al lobo de sangre y estamos gratamente sorprendidos. Trataron a Gustav con más respeto después de escuchar eso. Los policías habían interrogado a la gente sobre el incidente, incluidos Gustav y Angie. No fue hasta alrededor de las 11 de la noche cuando la gente empezó a entrar en sus apartamentos. Gustav fue invitado por los padres de Angie a cenar esa noche. Inicialmente quería declinar, pero no pudo rechazar la persuasión de Angie. Aunque lo encontraba molesto, era un rasgo que todavía admiraba de ella. Era la primera vez que Gustav entraba en su apartamento, así que obviamente miró alrededor de la sala de estar. Se dio cuenta de que no era diferente al suyo en tamaño, también se veía bastante humilde a diferencia del suyo que tenía muchos artilugios caros y cosas por el estilo. La comida estuvo lista en poco tiempo, lo que Gustav agradeció porque Angie no dejaba de hablar. Se dirigieron a la cena y comenzaron a disfrutar de la comida después de una pequeña oración familiar. Todo esto todavía era muy nuevo para Gustav, ni siquiera sabía que la oración familiar se decía antes de una comida, ya que no podía recordar la última vez que tuvo una de esas. Ver a todos a su alrededor cavar, Angie, su madre, su padre y su hermano, le dieron a Gustav una especie de sentimiento extraño, pero no en el mal sentido. Él también se sumó. Gustav, ¿y tus padres? Porque vives solo. Su padre, que resultó ser una persona muy franca, fue el primero en hacer esta pregunta mientras cenaban. No tengo padres, respondió Gustav y procedió a colocar otra cucharada de comida en su boca. El comedor quedó en silencio por un momento, pero Gustav no parecía molesto ya que todavía estaba comiendo su comida sin una mirada de preocupación. Lo siento, dijo el padre de Angie con una mirada de preocupación. Todos se preguntaban cómo vivía solo, cómo podía pagar un apartamento y los gastos de manutención, pero sintieron que podrían entrometerse en su privacidad aún más, por lo que no se hicieron más preguntas. No hay necesidad de disculpas, Gustav agitó la mano para descartar la extraña atmósfera. Él realmente no está molesto. Angie se quedó mirando el rostro de Gustav por un momento antes de mirar hacia abajo para concentrarse en su comida. No sabía por qué, pero sentía que Gustav parecía bastante lamentable. En unos minutos terminó la cena pero el padre de Angie todavía quería hablar con Gustav sobre algo. Gustav luego regresó a su apartamento alrededor de la medianoche. El evento de la noche anterior le abrió más los ojos a la naturaleza del mundo. Se preguntó si realmente habría tratado de salvar a la gente si el sistema no le hubiera dado la misión o si fuera lo suficientemente poderoso, después de unirse a la MBO, ¿también ignoraría que sucedieran tales cosas? Sabía con certeza que habría ayudado a Angie, pero ¿y los demás? Gustav sintió que su estado de ánimo había sido un poco desordenado desde que mató a Paul. La conciencia y las emociones humanas que solía sentir hacia las personas se estaban alejando lentamente. Solo había 2 personas a las que mostraba principalmente su lado cálido, que eran la señorita Amy y el jefe Danzo. Además, poco a poco estaba empezando a entrar en simpatía por Angie. No sabía si continuaría así o no, pero había decidido no pensar demasiado. Lo resolvería todo con el tiempo. Su objetivo principal en este momento era volverse lo suficientemente poderoso para que nadie controlara su destino como se supone que debe ser su vida. Quería que su vida fuera en la dirección que deseaba. Si alguien lo iba a enojar, no quería tener que esconderlo más, los sufrimientos por los que había pasado en el pasado. Había prometido que nunca dejaría que volviera a suceder. A la mañana siguiente, Gustav y Angie volvieron a la escuela juntos. Angie ha memorizado la hora exacta en que salió de la casa y se aseguró de tropezar con él todas las mañanas para que se fueran juntos. Angie notó que Gustav parecía verse más atractivo para ella que ayer, pero no podía entender por qué. Lo que no sabía era que no era la única que tenía esos pensamientos. Incluso cuando estaban caminando por las calles, cualquiera que notara a Gustav no podía dejar de mirarlo. Incluso si se quitaran la cara, seguirían mirando en secreto en su dirección después de que él hubiera pasado. Gustav estaba empezando a disfrutar de la compañía de Angie, aunque todavía la encontraba molesta ya que siempre se esforzaba por ayudar a los demás. Hubo una vez que llegó tarde a la escuela porque ella decidió perseguir a un carterista que le robaba a una abuela. Siempre quiso ayudar, incluso cuando no era necesario. Las actividades diarias de Gustav se reanudaron como de costumbre. La cocina fue el primer lugar que visitó como se esperaba. Después de eso fueron las clases. Las clases de hoy parecían faltas de vida ya que ninguna era la de la señorita Amy. Gustav había perdido interés en las clases normales a excepción de la ciencia.
Todavía encuentra la ciencia interesante, especialmente porque últimamente ha tenido algunos pensamientos. Ha estado pensando en convertir la segunda habitación vacía en una especie de pequeño laboratorio de ciencias. Anoche, cuando mató al lobo de sangre, allí fue donde colocó el cuerpo. No pudo evitar sonreír después de recordar las abundantes recompensas que recibió mientras su mente volvía a los eventos de ayer. Gustav se paró frente al cuerpo del lobo de sangre. Sus puños goteaban sangre y todavía estaba en la forma de toro mutado. El lobo de sangre había dejado de regenerarse y estaba en su último aliento. Sabía que iba a haber un límite. Gustav estaba estudiando la regeneración del lobo de sangre ya que él también tenía regeneración. Se había cortado antes para probar su regeneración y notó que, según sus puntos de energía, podía regenerarse infinitamente. El problema era que su regeneración era más lenta, lo que significaba que no sería capaz de mantenerse al día en una batalla feroz si estaba recibiendo heridas graves a un ritmo acelerado. Sabía que esto se debía a que la regeneración todavía estaba en el nivel 3, lo que lo hacía tener esperanzas de que los niveles futuros traerían una regeneración más rápida. Gustav caminó hacia adelante, levantó su pie derecho con intensidad y pisoteó el cuello del lobo de sangre con fuerza. Va a chorrear. La sangre salpicó en todas direcciones cuando la cabeza del lobo de sangre fue arrancada casi por completo de su cuello. A pesar de que no fue completamente desarraigado, el lobo ya estaba muerto ya que no podía regenerarse a partir de esto. Misión de emergencia completada, recompensas, menos de 5000 EXP, más 2 puntos de atributos agregados a todos los atributos, subir de nivel para todas las habilidades y capacidades, habilidad de recreación ahora operativa, el anfitrión ha subido de nivel. Gustav estaba asombrado por las recompensas, pero antes de que pudiera comenzar a revisarlas, apareció otra notificación: has matado a un mestizo de lobo de sangre, menos de 5000 EXP adicionales. La última notificación fue la que lo conmocionó mucho: otra línea de sangre de transformación de bestia encontrada. El anfitrión desea agregar la transformación del lobo de sangre mutado a la línea de sangre de transformación de la bestia. Si no, Gustav notó que su pie todavía estaba en la sangre y el desastre sangriento. El cuello del lobo de sangre se había convertido. Levantó el pie y las últimas notificaciones del sistema desaparecieron. Cuando volvió a colocar el pie allí, volvió a aparecer la notificación del sistema. Esto significa que también puedo agregar razas mixtas a la línea de sangre de bestias que obtuve de Paul. Gustav estaba muy emocionado cuando descubrió esto en ese momento. Sí, rápidamente gritó en su mente: extracción de Blood Wolf mutado, proceso de extracción. 1%, proceso de extracción. 50%. Gustavo observó cómo la barra subía hasta llegar al 100%. Lobo de sangre mutado se ha agregado con éxito a la línea de sangre de transformación de bestias. Después de completarlo, puso el cadáver del lobo de sangre en su dispositivo de almacenamiento y comenzó a regresar. Descubrir que podía agregar razas mixtas a su linaje de transformación de bestias hizo que Gustav sintiera una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Había hecho una extensa investigación sobre mestizos la noche anterior y ahora tenía otro objetivo en mente. Este vecindario en realidad podría ser una bendición disfrazada, pensó Gustav con una amplia sonrisa en su rostro. Capítulo 45. Trayendo la atención de todos, este vecindario en realidad podría ser una bendición disfrazada, pensó Gustav con una amplia sonrisa en su rostro. Al final del día, Gustav caminaba hacia la oficina de la señorita Amy como de costumbre. En su camino, recibió muchas miradas de diferentes estudiantes, como de costumbre, pero esta vez, era un tipo diferente de mirada. Las hembras lo miraron con deseo subconsciente mientras que los machos lo miraron con una leve mirada de envidia. Todos no pudieron evitar preguntarse, ¿por qué se ve tan atractivo? Y lo que Gustav no sabía era su forma de caminar, la forma en que miraba con una mirada concentrada, la expresión distante. Todas las acciones realizadas por él se habían convertido en una forma atractiva que hacía que los demás lo notaran incluso si no lo hacían. No quiere su estilo de caminar ahora era muy elegante. Su sucio cabello rubio tenía cierto brillo. Destacaba su sedosidad. Estaba suavemente empaquetado en la parte posterior con algunos mechones cayendo frente a su cara. El cabello rubio de Gustav era anteriormente del tipo que caía, que casi le llegaba al hombro. Se despertó esta mañana y decidió diseñarlo de esta manera. Gustav pasó al lado de una mujer de pelo largo y negro liso. Su rostro era tan hermoso que podría confundirse con una muñeca. Su piel era blanca pálida y su cara era del tipo en forma de corazón con una nariz puntiaguda. Su aspecto no era menos que perfecto. Medía aproximadamente 5 pies 4 y su cuerpo parecía haber madurado por completo a primera vista debido a los picos masivos frente a sus pechos. Comillas o se volvió hacia un lado para mirar a Gustav que acababa de pasar. Se quedó aturdida por unos segundos al ver su elegancia pero rápidamente volvió a la normalidad. ¿Qué pasa conmigo? Ya lo rechacé en el pasado. Ella frunció los labios y se dio la vuelta para mirar hacia donde se dirigía. ¿Pero él no me vio en absoluto?
Ni siquiera me dedicó una mirada. Se giró hacia un lado para mirar a Gustav, quien siguió caminando hacia adelante sin volverse a mirar a nadie. HMPH. Me niego a creer que esta basura no me mirara ni una sola vez. Mientras caminaba hacia adelante, siguió mirando al costado esperando que Gustav se volviera y la mirara, pero para su decepción, Gustav siguió caminando hacia adelante sin hacer eso. Lo encontró extraño y siguió mirando la espalda de Gustav durante unos segundos antes de que se escuchara un fuerte grito. Comillas oye, Yuiko, una estudiante que lucía cabello castaño, llamó desde adelante mientras agitaba su mano. Ya voy, respondió y se dio la vuelta para comenzar a caminar hacia la otra alumna. Comillas, ¿qué estás mirando? La otra alumna cuestionó después de notar el extraño estado de Yuiko de darse la vuelta de vez en cuando. Nada, Mara, vayamos al dojo, respondió Yuiko y enfocó su vista hacia adelante. Está bien, recuerda que todavía tienes que batirte en duelo con ese Masuba y tienes que derrotarlo o tendrás una cita con él, dijo Mara con el ceño fruncido. Comillas, no salgo con idiotas. Especialmente con uno que perdió ante una F, dijo Yuiko con disgusto. Todavía me pregunto quién es ese grado F. Dicen que su fuerza física es más alta que la de un mestizo normal y que pudo derrotar a Masuba en un segundo. El único problema es que siempre está en el último piso y no le gusta relacionarse con nadie, así que no hay forma de saber si esto es cierto o no, analizó Mara con una mirada intrigada. Comillas, no importa porque no cambia el hecho de que una calificación B perdió ante una calificación F. ¿Crees que yo también perdería ante quién sea esa persona? Yuiko tenía una mirada intensa mientras cuestionaba a Mara. Por supuesto que no, ya sea que tenga una fuerza física increíble o no, luchar no se trata solo de fuerza. Después de todo, estoy segura de que ganarías, dijo Mara con una sonrisa. Comillas HMPH. Ese Masuba es una vergüenza y aún así alardea y tiene las agallas de pedirme una cita. Me aseguraré de aplastarlo hoy, Yuiko dijo con una mirada de disgusto. Gustav se perdió en la oficina de Amy después de unos minutos. En su camino, había estado pensando en cómo usar la línea de sangre de manipulación atómica en una batalla para no estar tan concentrado en su entorno. Sabía que pasaba al lado de Yuiko, quien era aclamada como la chica más hermosa de toda la escuela. Además, la misma chica que lo aplastó hace 3 años, pero él estaba demasiado ocupado con sus pensamientos como para siquiera preocuparse por mirarla. Yuiko se sorprendió ya que nunca había habido un momento en que Gustav la viera que no la mirara con adoración. Sus ojos estarían llenos de elogios hasta que ella estuviera fuera de la vista. Lo encontró un poco molesto, pero disfrutaba ser adorada tan internamente que sonreía mientras ignoraba por completo a Gustav. Ella había esperado que esto volviera a suceder hoy. Miss Amy y Gustav se dirigieron al dojo 2 horas después de llegar al dojo. Gustav estaba a punto de terminar el entrenamiento del día. Ya había peleado con la señorita Amy, lo que por supuesto terminó en su derrota. La señorita Amy siempre fue despiadada cuando entrenaba a Gustav y la velocidad de Gustav no se acercaba a la de ella de ninguna manera. Incluso si tuviera que usar sprint, todavía no sería capaz de tocar a la señorita Amy. Recibía andanadas de patadas y puñetazos que siempre lo hacían sentir como si lo hubiera atropellado un tren en movimiento. La señorita Amy diría después de derrotarlo, comillas, ni siquiera estoy usando el 20% de mi fuerza total. Debilucho. Gustav siempre estaba asombrado por su fuerza. La parte más absurda era que Gustav nunca había visto a la señorita Amy usar sus habilidades de linaje. Cada vez que peleaban, ella siempre esquivaba sus ataques como si pudiera predecirlos. Ella solo entrenó a Gustav en combate, pero le permitía hacer uso de sus habilidades que aún no entendía hasta ahora. Gustav solo entrenó durante 1 hora con la señorita Amy y usó el resto para entrenar solo. Actualmente estaba atacando una máquina de aspecto robótico. Este fue un androide de batalla similar al que luchó Hendrik cuando llegaron los inspectores hace casi 3 meses. Había estado usando la habilidad de desintegración repetidamente. Quería entrenarlo lo suficientemente bien como para usarlo en combate, pero estaba resultando imposible. Esta era la habilidad ligada a la línea de sangre que obtuvo de Ben. El día que extrajo esta habilidad, descubrió que era muy lenta y poco práctica de usar en combate. Era una habilidad muy buena pero lenta. El día que mató a Paul, usó esta habilidad para desintegrar miles de millones de células cerebrales de un hijo y Ben. La habilidad era capaz de hacer desaparecer cualquier cosa con la que entrara en contacto. Gustav lo había estado probando repetidamente. Fue muy lento en causar desintegraciones desde un nivel atómico. Afortunadamente Gustav solo se centró en el cerebro cuando lo estaba usando, lo que lo hizo más rápido. Cuando intentaba desintegrar algo más grande, le llevaría tiempo antes de que pudiera hacerlo desaparecer por completo. ¡Bam! 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 La mano de Gustav brilló con una luz lechosa que solo él podía ver cuando su palma golpeó al androide de 2 metros de altura. Apenas era visible, pero cada vez que golpeaba una parte, esa parte se reducía un poco. Se comprimiría ligeramente, pero no por su fuerza, sino por su capacidad de desintegración.
Gustav se puso en cuclillas mientras esquivaba el brazo izquierdo del androide y lanzaba la palma de su mano hacia un costado. ¡Bam! Se hizo contacto de nuevo, esta vez el lado izquierdo del androide metálico se hundió por 1 pulgada. Está mejorando, pero Gustav estaba en sus pensamientos y estaba a punto de lanzar otro ataque cuando escuchó voces provenientes del exterior. Hizo una pausa en su ataque y retrocedió. Comillas, activa el modo de suspensión, dijo Gustavo. Comillas, entrando en modo de suspensión se escuchó una voz robótica cuando el android se apagó. Aquí sí, este es el dojo, solo llámalo, ya tú lo llamas, no es por eso que estás aquí. Gustav podía escuchar las voces de algunas personas que venían del exterior. Jóvenes voces masculinas y femeninas se podían escuchar en algún tipo de discusión. Parece que finalmente les crecieron algunas pelotas. Gustav se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Es hora de cobrar más compensaciones. Se podía ver una amplia sonrisa en el rostro de Gustav cuando llegó a la puerta del dojo y la deslizó hacia un lado. Capítulo 46. Invitación. Parece que finalmente les crecieron algunas pelotas. Gustav se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la puerta. Es hora de cobrar más compensaciones. Se podía ver una amplia sonrisa en el rostro de Gustav cuando llegó a la puerta del dojo y la deslizó hacia un lado. Inmediatamente Gustav abrió las puertas de madera, lo que apareció en su línea de visión eran 2 niños y niñas. Parecían adolescentes como él y pudo reconocer 2 de sus rostros. 2 de los chicos estaban entre los estudiantes que vieron la pelea entre él y Aurora, junto con Masuba. Las otras 2 chicas eran desconocidas para él. Los 4 inmediatamente dejaron de discutir después de ver aparecer a Gustav. Comillas, es él la chica de la derecha que lucía cabello negro y morado, interrogó a uno de los chicos. Sí, él es el indicado, respondió uno de los chicos que tenía una mirada gordita. Comillas, ¿qué? Se ve tan pequeña y débil. La segunda chica que lucía cabello castaño habló con una mirada de burla. Los rostros de los 2 niños palidecieron al escuchar eso. Pensé que iba a ser alguien más intimidante, volvió a hablar la chica de cabello negro y morado. Parece un chico lindo, ¿cómo podría Masuba perder ante esta persona de aspecto emplumado? Volvió a hablar la otra chica con cabello castaño. Ambos hablaron como si Gustav no estuviera parado frente a ellos. Los rostros de los chicos volvieron a palidecer al escuchar la conversación de las chicas. Miraron en la dirección de Gustav con una mirada aterradora. Sorprendentemente, Gustav ni siquiera parecía molesto. Solo miró a las chicas como si fueran payasos realizando un acto de circo. Él está aquí, ¿sabes? El gordito no pudo soportarlo más y finalmente habló, ya que tenía miedo de que Gustav malinterpretara la situación. No quería que Gustav pensara que él también estaba entre los que lo insultaban. Comillas, ¿qué es esto? ¿Le tienes miedo a la mujer luciendo cabello castaño? Cuestiona con una mirada de disgusto. Comillas, si no tienes nada tangible que decir, regresaré a mi entrenamiento. Tengo mejores cosas en las que gastar mi tiempo que perderlo viendo un acto de circo frente a mí. Ustedes 2 deberían sacar sus monos de circo de aquí, dijo Gustav a los 2 chicos y se dio la vuelta para entrar al dojo una vez más. Ish, ¿acaba de llamarnos? ¿Cómo se atreve esto? La mujer de marrón se enojó de inmediato y quiso acercarse a Gustav, pero la otra chica la arrastró hacia atrás. Comillas, ¿recuerdas las reglas? La chica de cabello morado y negro cuestiona con un tono recordador. Cuando la chica de marrón escuchó eso, se calmó. Una de las reglas prohíbe pelear dentro de las instalaciones del dojo. La lucha solo estaba permitida a través de duelos y el incumplimiento daría lugar a una prohibición permanente. No te preocupes, la mayor Yuiko la cuidará por nosotros, susurró la chica de cabello púrpura a los oídos de la otra chica mientras sonreía. Los oídos de Gustav captaron lo que dijeron a pesar de que ya estaba a punto de cerrar la puerta. La percepción había aumentado sus 5 sentidos para que escuchara incluso los más pequeños susurros siempre que estuvieran dentro del rango de detección. Por favor, espera, los chicos fueron los primeros en llamar a Gustav antes de que pudiera cerrar las puertas. Comillas, ¿qué es Gustav? Preguntó mientras giraba la cabeza hacia un lado. A Masuba le gustaría invitarte a ver su duelo con Yuiko en el 2º piso, respondió el gordito. A Yuiko también le gustaría invitarte a ver el duelo, habló la chica de cabello morado y negro. Comillas, ¿es por eso que todos ustedes están aquí? Preguntó Gustavo. Sí, el grupo de 4 asintió. No me interesa, Gustav se dio la vuelta después de responder. Comillas, que las 2 chicas se sorprendieron de que Gustav las rechazara incluso después de escuchar el nombre de la persona que lo estaba invitando. Nadie en el dojo podía afirmar que no habían oído hablar de la chica más hermosa y poderosa del dojo. Los chicos no se sorprendieron ya que ya estaban acostumbrados a esta actitud fría ya que Gustav había rechazado su amistad varias veces. Por favor, Mayor Gustav, Masuba está dispuesto a hacer cualquier cosa para que asistas, habló el otro chico que llevaba un par de anteojos. Oh, Gustav parecía interesado después de escuchar eso. Comillas, es así, salió del dojo de nuevo mientras preguntaba. Los chicos asintieron en afirmación.
Eso está bien, pero antes de que pueda decidir ir contigo, estas chicas groseras deben disculparse, exigió Gustav. Comillas, ¿qué? No me voy a disculpar por esto. Antes de que la chica de cabello castaño pudiera siquiera completar su declaración, Gustav le interrumpió. Está bien, hemos terminado aquí. Gustav se dio la vuelta una vez más para entrar. Ah, por favor espera, los chicos lo llamaron pero él no respondió. Entró y cerró la puerta de golpe. Fue después de que él entró, que la chica de cabello castaño se dio cuenta de su error. Sabes que la mayor Yuiko se desquitará contigo cuando escuche la razón por la que no pudimos traer lo que nosotros, dijo la chica de cabello morado y negro con un suspiro. Incluso los chicos estaban de mal humor porque sabían que era probable que Masuba los castigara si fallaban. La chica de marrón tenía una mirada de miedo antes de hablar. Vamos a llamarlo para que podamos disculparnos. No creo que tengamos otra opción en este momento. Empezaron a llamar a las puertas después de eso. Después de unos segundos, Gustav vino a responderles nuevamente. Esta vez se podía ver una mirada de molestia en su rostro mientras exigía que las chicas se disculparan de rodillas esta vez. ¿Cómo pudiste? La chica de cabello castaño estaba a punto de hablar de nuevo cuando Gustav le interrumpió. Voy a volver a entrar entonces. Se dio la vuelta para eso una vez más, pero esta vez la chica de cabello púrpura reaccionó rápidamente arrodillándose y arrastrando a la de cabello castaño con ella mientras suplicaban perdón a pesar de que las miradas de indisposición eran escrito en todas sus caras. Gustav estaba sonriendo por dentro después de ver esto, pero su expresión exterior seguía siendo la misma. Vámonos entonces. En el penúltimo piso, un pequeño escenario que era similar al que Gustav y Aurora tuvieron su primer duelo se colocó en la esquina noroeste de este piso. Alrededor de este escenario se podía ver un grupo de niños y niñas reunidos. Había una veintena de ellos y parecían estar esperando algo o en este caso a alguien. Dos de estas personas eran Masuba y Yukio. Masuba estaba en el lado izquierdo del escenario mientras que Yuiko estaba en el derecho. Los mismos inspectores que jugaron como árbitros en la pelea de Gustav y Aurora también estaban presentes y todos esperaban a la misma persona antes de que comenzara el duelo. Yuki tenía una mirada de molestia en su rostro. ¿Qué está tomando tanto tiempo? No puedo soportar que este idiota me mire de esta manera. Quiero pisotearle la cara lo más rápido que pueda, pensó en su mente mientras miraba a Masuba, quien también estaba intercambiando miradas con ella. Masuba miraba a Yuiko con una mirada anhelante. Él la miró como si fuera un ser sagrado, una deidad que no se suponía que existiera en la tierra, y realmente Yuiko parecía el papel. Ella era irrealmente hermosa. Solo mira a este idiota, prácticamente tiene baba gotando por un lado de su boca. No es diferente de cómo ese tipo solía mirarme. Una imagen vino a su cabeza, pero parecía bastante perturbada cuando otra imagen se interpuso con la primera que imaginó. ¿Qué fue? No llegó a completar su pensamiento cuando se escucharon fuertes voces en los alrededores. Él está aquí, es el Bow, se ve bastante débil. ¿Cómo pudo haber perdido Masuba contra él? Pero también se ve lindo. Jejeje, todos se dieron la vuelta para mirar al grupo de 5 que acababa de llegar. La persona en el medio era a quien se referían. Yuiko miró al grupo que se acercaba con una mirada de sorpresa visible en su rostro. Comillas, ese es. ¿Cómo podría ser el capítulo 47? El poder de la creación. Yuiko miró al grupo que se acercaba con una mirada de sorpresa visible en su rostro. Comillas, ese es. ¿Cómo podría ser el? Yuiko miró al chico rubio en el medio acercándose con una expresión despreocupada. Otro problema sorprendente para ella fue que Gustav miraba en su dirección, pero no había una mirada de adoración visible como antes cada vez que la veía. De hecho, no hubo expresión. No podía leer sus pensamientos a través de su expresión. Ya sea que estuviera feliz o triste de verla, emocionado o enojado, no hubo reacción alguna. Él la miraba como si nunca la hubiera visto antes, lo que la hizo sentirse estupefacta. Oye, Gustav, por aquí. Masuba saludó a Gustav mientras lo llamaba. Esto confirmó la identidad de Gustav que Yuiko estaba cuestionando en su corazón antes. Gustav caminó hacia el lado izquierdo, ignorando las miradas y las palabras de la multitud. Mi compensación por asistir a tu duelo es de 20.000, dijo inmediatamente Gustav una vez que llegó al lado de Masuba. Masuba tenía una sonrisa irónica en su rostro cuando escuchó eso. Está bien. Asintió después de responder. Y por cada 2 minutos que paso aquí, la cantidad aumenta en 5.000, agregó Gustav. Los ojos de Masuba casi se salieron de sus órbitas, pero después de un segundo sintió derrotado. Espero que te tomes tu tiempo cuando luches contra ella, aunque dudo que eso suceda, dijo Gustav internamente. Comillas, ¿es esa la persona que perdiste? Masuba, una mujer que estaba parada al lado de Yuiko, cuestionó con una mirada de disgusto. Sí, este es Gustav. Masuba actuó como un puente para presentar a Gustav tanto a Yuiko como a la chica a su lado. No tenía idea de que ya conocían a Gustav. Comillas, jajajaja. Esto es realmente divertido. Perdiste contra la basura y crees que puedes ganar, Yuiko.
Debes estar soñando. La mujer, además de Yuiko, que lucía cabello castaño, miró a Gustav como si fuera un fraude. Gustav le devolvió la mirada con una mirada de indiferencia. Es solo un vagabundo inútil que solo sabe cómo tomar drogas de mejora de la línea de sangre. ¿Cómo es que está aquí? En primer lugar, ella volvió a expresarse. La pregunta que hizo también fue lo que Yuiko se estaba preguntando: ¿cómo está él aquí? ¿Cómo es capaz de acceder al último piso? Masuba se quedó estupefacto por la declaración que hizo la chica. Se volvió para mirar a Gustav antes de volver a mirar a las chicas drogas para mejorar la línea de sangre. Eso tiene sentido, no hay otra manera de que pueda haber a un grado F derrotando a un grado B, así que Masuba acaba de ser derrotado injustamente. Los estudiantes de la vecindad hablaron entre ellos después de escuchar eso. Masuba ya se había dado cuenta de que debían haberse conocido antes de esto. Con el lugar volviéndose caótico, uno de los supervisores finalmente habló. Comillas, Gustav ganó el duelo con Masuba de manera justa. No desacredites la victoria de una persona genuina. Supervisor Bola revelado. Él era un supervisor, así que sabría todo esto. Si una persona fuera a usar drogas de mejora, podría darse cuenta a primera vista. Su revelación hizo que el lugar se calmara. No había forma de que alguien le creyera a la chica por encima del supervisor Bola. Algunos de ellos incluso comenzaron a darle miradas extrañas preguntándose a qué apuntaba. Si él es basura, todos deben ser basura también, ya que estoy bastante seguro de que derrotaría a todos aquí. Se rió Masuba mientras hablaba, lo que hizo que todos se quedaran sin palabras nuevamente. Pensaron en lo que dijo y se dieron cuenta de que la mayoría de ellos ni siquiera podían derrotar a Masuba. El espectador más fuerte aquí solo se uniría a él, por lo que sus palabras tienen sentido, pero aún tenían falta de voluntad en sus corazones. La chica de cabello castaño apretó los dientes con molestia. Yuiko, recuerda nuestro plan. Ahora que sabemos quién es el grado F, el plan debe ejecutarse con el doble de intensidad, susurró al oído de Yuiko. No tienes que decírmelo, Keira. Esa mirada en su rostro me irrita muchísimo, Yuiko dijo mientras miraba a Gustav, quien ni siquiera trató de defenderse cuando los demás hablaban. Gustav, ¿crees que ganaré? Masuba preguntó con una sonrisa. Parecía haber tomado a Gustav como su amigo por la forma en que hablaba. No, perderás, respondió Gustav sin rodeos. Masuba sintió como si le hubieran disparado en la cabeza después de escuchar eso, pero no retrocedió. Deje que los participantes del duelo suban al escenario ahora, dijo el supervisor Samsuna mientras hacía gestos en el escenario. Yuiko y Masuba subieron al escenario después de escuchar eso. Masuba sonrió mientras se paraba frente a Yuiko. Pensar que puedes derrotarme cuando te golpea la basura, como dijo que era, debes estar engañado, dijo Yuiko con una mirada sombría. Ah, ¿todavía lo llamas así? TSK, espero que no termines como yo. Masuba sacudió la cabeza con lástima mientras hablaba. El supervisor Samsuna preguntó si ambos lados estaban listos, a lo que reaccionaron asintiendo. Que comience el duelo, agregó. Comillas, y ya Masuba fue lanzado hacia Yuiko inmediatamente después de que se diera el visto bueno. Escamas negras de repente comenzaron a aparecer por todo su cuerpo mientras se precipitaba hacia adelante con velocidad, mientras que Yuiko reaccionó quitando un mechón de cabello de su cabeza y estirándolo hacia adelante. Eso y. Masuba balanceó su palma en este momento hacia Yuiko. El mechón de cabello que Yuiko estiró de repente se convirtió en un bate de béisbol que balanceó hacia la mano entrante. ¡Bam! El bate se estrelló ferozmente contra el brazo derecho de Masuba, pero se hizo añicos al hacer contacto. Masuba sonrió mientras su brazo seguía avanzando hacia Yuiko. ¡Zui! Yuiko inclinó su cuerpo hacia abajo esquivando el brazo mientras empujaba su mano derecha, golpeándola contra el costado derecho de Masuba. ¡Bam! Se hizo contacto pero no hubo impacto. Esto se debió al linaje de Masuba que le dio escamas protectoras que también lo hicieron más rápido y más fuerte. En su batalla anterior con Gustav, ni siquiera tuvo la oportunidad de activarlo antes de ser noqueado. Masuba sonrió. Tendrás que hacer algo mejor que eso para lastimarme, dijo mientras balanceaba su pierna derecha hacia arriba para encontrar el brazo de Yuiko. ¡Bam! Su pierna derecha pateó su brazo lejos. Estaba a punto de seguir con otro ataque cuando de repente se sintió pesado. Tonto. Cayó al suelo de rodillas con una reacción de sorpresa jadeo. Su ropa acaba de convertirse en una chaqueta de peso de metal, alguien gritó entre la multitud. Fue entonces cuando Masuba notó que su ropa superior ahora era negra y metálica en forma de chaqueta. Yuiko había usado su habilidad para cambiarse de ropa al hacer contacto antes. Pesaba más de lo que podía manejar, lo que afectó su movilidad. Quería sacárselo de encima, pero antes de que pudiera hacerlo, notó que un bate de metal se balanceaba hacia su cara mientras aún estaba arrodillado. ¡Bam! El bate de metal se estrelló directamente contra el lado izquierdo de su cara, rompiéndole la nariz y varios dientes en el proceso. Masuba cayó al suelo mientras escupía pedazos de dientes rotos. Yuiko era el que sostenía el bate. La cara izquierda de Masuba estaba brutalmente amagullada.
Su ojo se había hinchado y se veía negro como el de un panda, pero aún no estaba listo para darse por vencido. Forma 2, gritó en su mente cuando las escamas en su cuerpo aumentaron repentinamente en número, cada una de ellas se volvió más pequeña que antes. Agarró la chaqueta de metal, las desgarró y las arrojó a un lado antes de saltar con intensidad. Deberías haberte quedado abajo. Inmediatamente saltó una suave voz femenina y llegó a sus oídos. Yuiko sostenía una piedra que estaba levantando hacia arriba. Masuba había decidido que no le daría la oportunidad de hacer lo que estaba planeando y salió corriendo, pero inmediatamente lo hizo. Ella le arrojó la piedra a Suei. ¿Qué clase de broma tonta es esta? Masuba sonrió mientras se lanzaba hacia adelante mientras miraba el guijarro viajar hacia él en el aire. De repente, su sonrisa comenzó a deformarse. Primero de una sonrisa a una mirada de confusión, de asombro y luego de miedo porque justo ante sus propios ojos la piedrita aumentaba de tamaño a medida que viajaba hacia él. Masuba quería moverse a un lado para esquivar, pero ya era demasiado tarde ya que el guijarro ya se había transformado en una enorme roca que cubría toda su línea de visión. ¡Bam! La roca se estrelló contra Masuba y siguió avanzando sin reducir la velocidad hasta que lo tiró del escenario. Yuiko gana este duelo, gritó el supervisor Samsuna. El supervisor Bolas ya había corrido hacia la roca y la golpeó con la palma de la mano, haciendo que se rompiera en pedazos. Masuba ya se había desmayado en el suelo. Sus escamas se retrajeron en su cuerpo que estaba cubierto de sangre. La multitud miró a Yuiko con adoración y se escucharon vítores. Ya esperaban esto a pesar de que Masuba también era de grado B como ella. El linaje de Yuiko era un tipo de creación único que le otorgaba la capacidad de transformar la materia en lo que quisiera. Entonces, incluso el aire podría transformarse en lo que ella quería si se cumplían los requisitos correctos. El supervisor Bola había colocado una píldora curativa en la boca de Masuba y comenzó a curarse a un ritmo visible. Yuiko no abandonó el escenario después de ganar, se quedó allí mirando a una persona al frente. Todos siguieron su línea de visión y notaron que estaba mirando en dirección a Gustav. Comillas Gustav, te desafío a un duelo, exclamó mientras le daba a Gustav una mirada intensa. Capítulo 48. Humillación brutal. Yuiko no abandonó el escenario después de ganar, se quedó allí mirando a una persona al frente. Todos siguieron su línea de visión y notaron que estaba mirando en dirección a Gustav. Comillas Gustav, te desafío a un duelo, exclamó mientras le daba a Gustav una mirada intensa. Oh, finalmente ella está haciendo su movimiento. Gustav miró a Yuiko con una expresión distante mientras que internamente sonreía. Charla. 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 Los alrededores se volvieron ruidosos cuando todos escucharon eso. No esperaban que Yuiko desafiara repentinamente a Gustav, pero esta era una batalla que querían ver. Cada uno de ellos en el segundo hasta el último piso había oído hablar de cómo Gustav derrotó fácilmente a Masuba. No tenían acceso al tercer piso, por lo que ninguno de ellos tuvo la oportunidad de ver a Gustav sin palabras, de verlo luchar. Querían ver con sus propios ojos si las afirmaciones de que él era fuerte eran auténticas. La mayoría de ellos, después de ver la batalla de Yuiko con Masuba, creían que Gustav no podría ganar, mientras que algunos de ellos aún no sacaban conclusiones precipitadas después de comparar el tiempo que les tomó a ambas batallas terminar. Todos miraron a Gustav con anticipación esperando que él aceptara. Comillas, me niego, Gustav dijo y se dio la vuelta para dirigirse hacia Masuba. Comillas, la repentina negativa sorprendió a todos, rechazó el duelo, supongo que está demasiado asustado después de que Masuba fuera derrotado, yo también estaría asustado si tuviera que ir contra Yuiko, qué cobarde. ¿Por qué se llama entonces el más fuerte? Se podían escuchar voces de disgusto provenientes de la multitud mientras miraban a Gustav, quien estaba parado frente a Masuba en este momento. Sorprendentemente, Gustav no se conmovió de ninguna manera por sus comentarios y miradas. Se paró frente a Masuba, quien acababa de recuperar el conocimiento y todavía estaba sentado en el suelo. Mi paga. Gustav extendió su mano hacia Masuba mientras hablaba. Masuba casi se desmaya de nuevo, al menos muestra un poco de preocupación. Solo estoy recuperando la conciencia. Masuba se quedó sin palabras. Comillas, ¿cuánto cuesta? Masuba cuestionó mientras tragaba saliva. Precisamente 236 segundos, que son aproximadamente 4 minutos. Eso eleva la cantidad total a 30.000 rad. Gustav se sostuvo la barbilla mientras hablaba. Ojalá hubieras durado más en la batalla, pero supongo tendré que conformarme con esto, agregó Gustav con una leve mirada de decepción. Masuba casi vomitó sangre al escuchar eso. Paga, estás perdiendo el tiempo, exigió Gustav descaradamente. Masuba asintió y sacó un dispositivo que parecía un cubo azul. Se lo entregó a Gustav después de ponerse de pie. Gustav, cobarde, acepta el duelo, gritó Keira, la chica de cabello castaño, desde atrás. No vale la pena mi tiempo, dijo Gustav mientras se daba la vuelta. Yuiko pudo ver la frialdad en su rostro, lo que la molestó aún más. Duelo conmigo, basura, ¿tienes miedo de perder? Yuiko finalmente espetó y gritó.
¿Por qué está ladrando Gustav?, dijo con un tono casual. Desafortunadamente, no tengo tiempo para jugar a buscar. Su forma de hablar era tan suave que su declaración ni siquiera sonó como un insulto, lo que hizo que la cara de Yuiko se torciera aún más. ¿Cuándo se volvió así? Yuiko no podía entender y seguía mirando a Gustav como si estuviera viendo a otra persona por completo. Tú, apretó los dientes con ira mientras señalaba a Gustav. Gustav pasó junto al escenario ignorando sus acciones. Parecería que se dirigía al piso de arriba. ¿Qué haría falta para que te batieras a duelo conmigo? Yuiko se dio la vuelta mientras preguntaban mientras miraba a Gustav, quien se detuvo en seco después de escuchar la pregunta. Finalmente, hablando como alguien que tiene un poco de cerebro, sonrió Gustav mientras se daba la vuelta. Mi demanda es muy simple, comenzó a hablar Gustav haciendo que todos pusieran su atención en él. Probablemente me pedirá que salga con él. Solo tengo que hacer antes de que pudiera completar su proceso de pensamiento, escuchó a Gustav hablar de nuevo. Dinero. Gustav respondió sin rodeos. Silencio. Todo el lugar volvió a quedar en silencio después de escuchar la respuesta de Gustav. Yuiko sintió que se estaba jugando con su inteligencia. ¿Está hablando en serio ahora? Todos tenían un pensamiento similar a este corriendo por sus mentes. ¿Qué tal si hacemos una apuesta?, agregó Gustav con una sonrisa encantadora. 5 minutos después, Gustav estaba de pie en el escenario. Frente a él estaba Yuiko. Estaban colocados a unos 20 pies de distancia uno del otro. Yuiko miró intensamente a Gustav mientras Gustav le devolvía la mirada con una mirada tranquila. El supervisor Bola preguntó si ambos estaban listos, a lo que reaccionaron asintiendo. Que comience el duelo, dijo el supervisor Bola con tono autoritario. Todos tenían sus ojos intensamente enfocados en el escenario. No perder el tiempo en aplastarte. Yuiko, que parecía estar todavía muy enojada con Gustav, tenía una piedra en la mano desde antes de que comenzara el duelo. Inmediatamente después de que se le dio el visto bueno, arrojó la piedra con rapidez hacia Gustav. Sui. A diferencia de su duelo con Masuba, lanzó la piedra no solo con más fuerza sino que también aumentó el tamaño de la transformación. Solo había pasado un segundo desde que comenzó la batalla, pero una gran roca ya había cubierto casi la mitad de todo el escenario. El más audaz era tan ancho como el escenario y la velocidad no disminuía mientras viajaba hacia Gustav dejándolo sin lugar a donde correr. La boca de todos se abrió de par en par al presenciar esta impactante escena. Este tipo de ataque costaría mucha energía y resistencia. Miraron a Yuiko como si fuera un monstruo, pero la acción de Gustav los sorprendió. De repente se lanzó hacia la roca entrante. Normalmente sería imposible esquivarlo, pero lanzarse directamente hacia él tampoco era diferente del suicidio. Para su sorpresa, Gustav aceleró repentinamente a una velocidad increíble que no pudieron seguir. Aunque esto todavía está en su fase de prueba y probablemente consumirá mucha energía, lo probaré, dijo Gustav internamente mientras salía corriendo. Había activado el sprint después de salir corriendo y estaba a punto de hacer contacto con la enorme roca que se movía hacia él en una especie de cámara lenta. Su mano derecha brillaba con una luz lechosa mientras gritaba en su mente. Desintegración atómica, activar picado, cortar ha sido activado. Gustav levantó la palma de la mano haciendo que el brillo lechoso cubriera toda su palma derecha antes de deslizarse hacia la gran roca que tenía delante. Una línea blanca de energía surgió de la palma de Gustav viajando hacia adelante junto con su palma descendente. Antes de que la palma de Gustav chocara con la roca, la línea blanca ya estaba cortando la roca que aún descendía junto con la palma de Gustav. Screeb. La roca se partió limpiamente en dos, lo que provocó que una mitad se moviera hacia la izquierda y la otra hacia la derecha. Jadear. La multitud se quedó sin aliento al presenciar la increíble escena, pero Gustav no dejó de moverse. Desactivó Sprint inmediatamente después de dividir la roca en dos, ya que sabía que su energía se gastaría por completo si permanecía activada. Incluso sin correr, Gustav podía moverse 15 metros en un solo segundo, por lo que cerrar la brecha entre él y Yuiko fue una hazaña fácil. Llegó frente a ella en un instante y balanceó su brazo izquierdo hacia su rostro. Yuiko todavía estaba estupefacta por la repentina hazaña que realizó, por lo que todavía parecía sorprendida. Podía seguir la velocidad normal de Gustav con los ojos, pero antes de que pudiera reaccionar físicamente, su palma ya estaba frente a su cara. ¡Pa! Una bofetada crujiente reverberó en todo el lugar. Yuiko se tambaleó hacia un lado después de recibir la punzante bofetada en su mejilla derecha. Podía sentir la quemadura caliente que no solo hizo que sus mejillas se enrojecieran con sangre, sino que también hizo que su vista se nublara debido a la pesadez. Antes de que pudiera estabilizarse, la mano derecha de Gustav se dirigió a su mejilla izquierda. ¡Pa! Otra bofetada crujiente sonó de nuevo.
Comillas que la multitud no podía creer lo que estaban viendo y antes de que pudieran gritar en estado de shock, más bofetadas continuaron resonando en los alrededores. Pa, 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 pa. Las manos de Gustav no dejaban de moverse mientras sus bofetadas aterrizaban alternativamente en sus mejillas. Las mejillas de Yuiko ya estaban ensangrentadas e hinchadas, pero Gustav no se detuvo. Pa, 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 pa. Sigue abofeteándola. Cuando le abofeteaba la mejilla izquierda, ella se tambaleaba hacia la derecha, donde otra bofetada la esperaba para devolverla a su posición inicial. Jadear. La multitud estaba en estado de shock. Él es verdaderamente el más fuerte. Como partió la roca, como puede ser tan brutal con una mujer, no tiene emociones humanas. Algunos de ellos apartaron la cara con disgusto mientras que algunos de ellos continuaron mirando con una mirada de asombro. Supervisor Gola, Supervisor Samsuna, deberían detener el duelo ahora. Es obvio quién es el ganador aquí. Keira corrió hacia el escenario mientras se expresaba con una mirada pálida. Como dicen las reglas, el duelo no puede terminar hasta que uno de ellos se desmaye o se caiga del escenario y nada de eso ha sucedido todavía, o antes de que se me olvide, también terminaría si uno de ellos se rinde, supervisor. Bola dijo mientras impedía que Keira subiera al escenario. Pero, ¿cómo se supone que ya se rinda en ese estado? Keira tartamudeó con una mirada pálida mientras observaba cómo el otrora hermoso rostro de Yuiko se convertía en un saco de boxeo, en este caso, un saco de bofetadas. Pa, 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 pa. Esto te enseñará a cuidar tus modales, dijo Gustav internamente mientras seguía bofeteando la cara de Yuiko. Normalmente, Yuiko se habría desmayado si Gustav hubiera decidido abofetearla con toda su fuerza desde el principio, pero estaba reduciendo su fuerza a propósito para evitar que se desmayara. Las bofetadas fueron dolorosas, pero debido a la tenacidad de la sangre mixta, Gustav calculó la cantidad correcta de fuerza necesaria para asegurarse de que reciba una gran cantidad de bofetadas sin desmayarse. La forma en que rápidamente apiló su rostro con bofetadas, no le dio la oportunidad de rendirse, por lo que solo pudo ser arrojada mientras gritaba de dolor. Él buscaba causarle más dolor y humillación que solo hacer que ella tomara una salida fácil desmayándose de un solo golpe. Pa, pa, pa. Los supervisores también comenzaban a enfermarse por la forma en que Yuiko recibía las bofetadas, pero si intentaban detener el duelo estarían contradiciendo sus reglas. Afortunadamente para ellos, Gustav no lo hizo más difícil de lo que se suponía. Se detuvo después de darle otra bofetada caliente en la cara que la envió a estrellarse fuera del escenario. Comillas Gustav gana el duelo. El supervisor Gola tragó saliva mientras hablaba. Capítulo 49. Apilar facturas en papel. Comillas Gustav gana el duelo. El supervisor Gola tragó saliva mientras hablaba. Incluso después de que se hizo el anuncio, todos permanecieron en su lugar con los ojos muy abiertos mientras miraban a Yuiko en el suelo. Su cara estaba más hinchada que la de un cerdo. Sus ojos y labios podrían confundirse con moños negros y rojos. Sus mejillas estaban ensangrentadas con partes de su piel facial arrancadas. Su mirada en este momento no se parecía a la de su anterior. El hermoso rostro del que siempre se enorgullecía se había convertido en esto. Fue una vista inquietante para muchos de ellos allí. Miraron a Gustav, quien era el responsable de hacer el acto. Estaba bajando del escenario casualmente después de limpiar la sangre en sus palmas. La supervisora Samsuna llegó ante Yuiko y se puso en cuclillas mientras levantaba ligeramente la cabeza. Este joven es realmente un tipo brutal, no mostró piedad. El supervisor Samsuna separó la hinchazón de Yuiko para colocar la píldora en su boca. Unos segundos después, su rostro comenzó a sanar. Sus párpados temblaron levemente demostrando que estaba a punto de recuperar la conciencia. El supervisor Samsuna se giró para mirar a Gustav, que caminaba hacia la multitud. Bueno, esto podría haber sido extremo pero necesario. Estoy seguro de que estos jóvenes aprenderán a ser humildes de lo que han presenciado hoy, dijo el supervisor Samsuna internamente. Es hora de pagar, dijo Gustav mientras llegaba al frente de la multitud a la izquierda. Charla. Solo transfiera el dinero a este dispositivo de almacenamiento, dijo Gustav y se lo entregó a un niño en el frente. Gustav comenzó a moverse de persona a persona, realizando las mismas acciones. Todavía no puedo creer que Yuiko haya fallado, dijo uno de ellos con una mirada de indignación. Ahora tenemos que pagar 20.000 red cada uno después de perder la apuesta. Stopes expresaron su decepción, pero no tenían más remedio que pagar el dinero. La apuesta fue con todos los que apoyaron a Yuiko. Pagarían esa cantidad si perdía, pero si ganaba, se suponía que Gustav haría lo que quisiera durante un mes entero. Yuiko quería demostrar que tenía más seguidores, así que les pidió a todos que pusieran su dinero en su victoria y los compensaría después del duelo. Estos adolescentes podrían haber permanecido neutrales y decidido no apoyar a nadie, pero como querían complacer a Yuiko, accedieron a su demanda.
Solo Masuba y los dos chicos que vinieron a encontrarse con Gustav en el último piso no apostaron porque sabían que iba a ganar. Masuba rezaba en secreto para que Gustav se ocupara de ella por haberlo aplastado. No esperaba que Gustav no solo la derrotara sino que también le diera la humillación de su vida. De repente se escuchó un fuerte grito. Comillas, bastardo, ¿cómo pudiste hacerle eso a Yuiko? Keira gritó mientras corría hacia Gustav, que estaba ocupado recogiendo sus ganancias. Estaban a solo unos metros el uno del otro, por lo que pudo llegar antes que Gustav en un segundo. Una línea roja de luz apareció en su mano y apuñaló hacia el pecho de Gustav. Bueno, los pájaros de las mismas plumas siempre vuelan juntos, ya que ambos son tan similares, supongo que deberían recibir el mismo castigo, dijo Gustav internamente mientras se desviaba hacia la izquierda para esquivar el ataque mientras levantaba su mano derecha y traía abajo con fuerza. Keira vio como la palma descendía sobre su rostro incapaz de reaccionar a la velocidad a tiempo. Tomar. Justo antes de que la palma de Gustav pudiera chocar con su rostro, el supervisor Samsuna la agarró. Keira, que casi había tropezado debido a que Gustav esquivó, se detuvo en seco. No se toleran las peleas, se debe programar un duelo antes de que ambos puedan enfrentarse, dijo el supervisor Samsuna. Ni siquiera pude sentir su acercamiento con mi percepción, analizó Gustav mientras retiraba la mano. Solo estaba tratando de defenderme, dijo Gustav con una mirada directa. No hay necesidad de explicación, respondió el supervisor Samsuna, por atacar a una persona de la nada, Keira tendrá que pagar el doble del monto de dicha apuesta, agregó. Jadear. Eso es 40.000 rad, mi asignación completa por un año, tartamudeó Keira mientras hablaba. No hay forma de que pueda cobrarle dinero a mi padre hasta que termine el año. Comillas, o paga la tarifa o abandona este lugar de inmediato. Esa actitud no será tolerada, dijo el supervisor Samsuna una vez más. Keira tenía una mirada cabizbaja en su rostro cuando vio a Gustav parado frente a ella nuevamente. Paga, extendió la mano mientras hablaba. En unos minutos, Gustav había recolectado dinero de todos menos de Yuiko. Yuiko había recuperado la conciencia hace unos minutos. Se había curado y su rostro había vuelto a lucir hermoso, pero la humillación que sentía ahora la hacía querer cubrirse el rostro de por vida para que nadie pudiera reconocerla. Mi pago. Gustav llegó frente a ella y estiró su mano. El rostro de Yuiko se torció con una mirada loca. Comillas grrhh. Tendré mi, comillas no me importa eso. Pague. Gustav no la dejó completar la oración. Yuiko apretó los dientes y alcanzó su dispositivo de almacenamiento con una mirada de desgana. Unos 30 minutos después, Gustav estaba en la aeromoto de la señorita Amy. La señorita Amy lo llevaría a casa hoy. Lo hiciste bien hoy, dijo la señorita Amy mientras cruzaban el camino. Jeje, la señorita Amy se perdió toda la diversión, se rió Gustav mientras sostenía la cintura de la señorita Amy por detrás. Realmente me hubiera gustado presenciarlo yo mismo, respondió la señorita Amy. No se preocupe señorita Amy, la próxima vez le informaré, dijo Gustav con una sonrisa. Comillas, ¿la próxima vez? ¿Oh, habrá una próxima vez? Preguntó la señorita Amy con una expresión desconcertada. Después de todo, el mundo todavía está lleno de idiotas, respondió Gustav con una mirada de anticipación. Solo ten cuidado y no seas demasiado engreído, aconsejó la señorita Amy. No lo haré, asintió Gustav en respuesta. En unos minutos llegaron frente al edificio donde se encontraba el apartamento de Gustav. Gustav se bajó de la aerobicicleta. Comillas, ¿has considerado su petición? Preguntó la señorita Amy. Todavía estoy pensando en eso. Mientras tanto, estoy investigando más, así que si acepto, será cuando haya reunido suficiente conocimiento, respondió Gustav. Está bien. Depende de ti después de todo. Si te encuentras en una situación fuera de tu control, sabes cómo contactarme, dijo la señorita Amy y procedió a acelerar con su bicicleta. Gustav saludó y se dio la vuelta para dirigirse a su apartamento. Los vecinos afuera tenían sonrisas en sus rostros mientras lo saludaban con una mirada de bienvenida. Gustav llegó a su apartamento y se acomodó en su sillón de lectura. Lo primero que hizo fue sacar su dispositivo de almacenamiento. Tocar. Después de tocarlo 2 veces, se mostraron 3 pequeñas proyecciones. Gustav hizo tapping en el tercero. Gustó. Filas y pilas de billetes de papel aparecieron frente a él. Gustav sonrió mientras miraba el dinero. Un total de 480.000 rad, murmuró con un tono encantado. Calculó que la cantidad total de dinero con él en este momento debería ser de alrededor de 630.000 rad. Ahora estaba a medio camino de convertirse en millonario. Esto hubiera sido imposible si no estuviera tratando con niños ricos. Muchos trabajadores no podían presumir de tener medio millón después de trabajar durante varios años, pero él lo había conseguido en poco más de 2 meses.
El objetivo de Gustav era acumular al menos 1.000.000 antes de que se realizara la prueba de ingreso a la MBO. Pidió que se abriera la interfaz del sistema. Atributos del anfitrión, gritó en su mente. Atributos de host, nombre, Gustavo nivel 5 clase XP. 6.250 25.000 CV. 320 energía. 120 atributos, fuerza. 33 percepción. 31 fortaleza mental. 30 agilidad. 30 velocidad. 30 valentía. 30 inteligencia. 32 encanto. 31, punto de atributos 14, Gustav lo miró fijamente durante un rato. Ya había distribuido el punto de hoy antes y sus puntos de encanto también se habían puesto al día con los demás. Las cosas estaban progresando según lo planeado, pero aún se preguntaba sobre la información de la clase allí arriba. También notó que ya no estaba Oslo detrás de su nombre. ¿De qué se trata esto?, se preguntó Gustavo. Recordó algo en este momento. El sistema dijo algo acerca de que la capacidad de recreación estaba operativa. Recordó que esta fue una de las recompensas que recibió después de matar al lobo de sangre. Había querido saber sobre la capacidad de recreación durante los últimos 2 meses, pero a diferencia del resto, no apareció información debajo de ella, incluso si la miraba durante mucho tiempo. Incluso había intentado activarlo de la misma manera que activaba habilidades como Dash Sprint, pero el resultado fue el mismo. Ahora entendía que no había estado operativo todo este tiempo. Habilidades y habilidades, Gustav gritó internamente. Destrezas y habilidades, nivel 4 correr, nivel 3 regeneración, nivel 3 morph, nivel 3 movimiento articular, nivel 3 inmunidad a toxinas, nivel 3 recreación, nivel 3 adquisición de línea de sangre, nivel 3 cortar, nivel 6 golpe de palma, nivel 4 freír, nivel 8. No puedo creer que haya estado subiendo de nivel todo este tiempo sin siquiera estar operativo, dijo Gustav mientras revisaba sus habilidades y destrezas. Como había intentado usarlo varias veces sin éxito, lo ignoró para no darse cuenta de que había estado subiendo de nivel como el resto. Gustav enfocó sus ojos en las habilidades esperando que la información apareciera debajo de ellos para poder verificar la información sobre recreación. En 3 segundos apareció información debajo de cada habilidad y habilidad explicando su uso. Gustav había visto el resto antes, por lo que sus ojos viajaron por la lista hasta donde estaba ubicada la recreación. Comillas que los ojos de Gustav se abrieron en estado de shock al leer la información debajo de la recreación internamente.